Bueno, amigos, como dijimos, vamos a tratar hoy en este webinar qué son las subastas inacabadas y cómo utilizarlas en los mercados financieros, ¿de acuerdo? Mira, ¿qué te parece si arrancamos por lo primero, ¿de acuerdo? La subasta inacabada, en realidad, no es un término muy popular y que la verdad que no pueden encontrar mucho al respecto en los libros de texto de Forex, ¿sí? Para principiantes. Los traders desarrollan y aprenden sobre la subasta inacabada solo después de adquirir algo de experiencia y conocimientos en un intercambio real. En este webinar, ¿sí? Te voy a mostrar sobre la teoría y la práctica de la subasta de mercado inacabada y comenzaremos con lo básico y terminaremos con las ideas de cómo generar dinero con este método, ¿de acuerdo? Así que en este webinar lo que vamos a estar viendo es la introducción a la teoría de la subasta, ¿sí? La subasta en racismo y el indicador de subasta inacabada que tenemos en ATA, por ejemplo, y cómo usar el indicador con algunos ejemplos que te voy a ir planteando un poquito más adelante. Ahora, mira, vamos a empezar por lo primero, ¿de acuerdo? Que es la introducción a la teoría de los mercados de subasta, que en los mercados, o sea, ¿qué significa esto de la subasta inacabada? Bueno, mira, anteriormente ya hablamos en detalle sobre la teoría de la subasta de mercados. ¿Sí? En los mercados, sin embargo, antes de comenzar a discutir qué es una subasta inacabada y cuál es su esencia, repasemos brevemente los conceptos básicos, ¿de acuerdo? Para entender un poquito esto. Los puntos clave, en realidad, perdón, son los siguientes. Al ejecutar operaciones en el mercado, por ejemplo, los compradores y vendedores participan en la subasta del mercado. Los compradores crean la demanda del mercado, mientras que los vendedores producen la oferta. Hay una interacción dinámica permanente entre ellos, ¿sí? Lo que empuja el precio en una determinada dirección. Ahora, la dirección entre los poderes de la demanda y la oferta crea el desequilibrio del mercado. Y el desequilibrio del mercado se vuelve incluso cuando el precio alcanza los niveles, en los cuales se vuelve atractivo para el lado opuesto. Ahora, una subasta en una dirección termina con el último comprador o el último vendedor. El fin de una subasta al alza es el comienzo de una subasta a la baja y viceversa. ¿Sí? Los volúmenes que se forman en niveles clave apuntan a un grado de participación de compradores y vendedores. No muestran el grado de equilibrio o desequilibrio en el mercado. El potencial de desarrollo de un movimiento enfocado depende del grado de desequilibrio. ¿Sí? Mientras se mueve hacia arriba o hacia abajo el precio, crea el área de valor razonable del activo. Las características específicas de tales áreas son aumento del volumen horizontal, mantenimiento de precios a largo plazo dentro de cierto rango. Y bueno, y tan pronto como el mercado ha establecido un rango con puntos extremos en ambos lados, comienza a operar dentro de este rango para determinar el precio justo. El mercado se negocia entre estos puntos extremos hasta que el precio se mueve fuera del punto extremo superior o inferior. Ahora, ¿qué son las subastas en racismo? Bueno, mirá, las subastas en racismo son las operaciones de intercambio que se ejecutan a diferentes niveles de precio y forman los llamados volúmenes horizontales. Es decir, el volumen negociado que tiene lugar en cada nivel de precios específico. Visualmente, dicho volumen podría representarte en forma de un gráfico de barras, ¿sí? Ese gráfico de Market Profile que nosotros tenemos ahí al costadito. Ahí como lo pueden ver aquí, ¿sí? Ahora, el gráfico de barra de los volúmenes horizontales podría analizarse también con la ayuda del indicador de Market Profile, como te dije, y también con la ayuda del modo de clúster, de la visualización del gráfico que contamos en ATA o con el orden flow. Recordá que en un par de webinars, que última te lo voy a dejar acá arriba, tenemos toda esa parte del footprint o los clústeres. ¿Sí? Ahora, mira, para nosotros tener que ingresar a la plataforma, o sea, al indicador este de subasta inacabada, solamente nos basta con seleccionar en el gráfico de footprint de ATA, ¿sí? Poner el gráfico en bit por as, ¿de acuerdo? Y eso nos va a dar la apertura de los clústeres, ¿sí? Y poner el gráfico en clúster, que más adelante lo vamos a ver, te lo voy a explicar bien, ¿de acuerdo? Ahora, el modo clúster, ¿sí? Proporciona información sobre cómo se realiza la subasta de mercado en cada nivel de precio, ¿de acuerdo? Acordate que habíamos visto que cada casillita de esta, cuando se marca en negrita, es donde hay más interés de volumen negociado, ¿de acuerdo? Ya sea por parte de BIS o de AX. Recordá muy bien que habíamos visto también que del lado de aquí, ¿sí? Son compras y de este lado son ventas, ¿de acuerdo? Ahora bien, podemos agregarle a ese indicador de clúster, ¿sí? Un indicador que cuenta ATA que se llama Cluster Static, ¿de acuerdo? ¿Y qué es lo que hace eso? Bueno,
ese indicador en realidad lo que nos va a hacer, nos va a mostrar este gráfico de aquí que vemos acá abajo, que también lo vimos más adelante, lo vimos anteriormente en otro webinar, y donde vamos a tener una serie de información mucho más amplia que la vamos a poder combinar con la lectura del Footprint, ¿de acuerdo? Ahora, el indicador este que te estoy mostrando ahí de Cluster Stack y de la plataforma, ¿sí? Muestra la información completa para cada barra de los siguientes componentes. Fíjate, por un lado tenemos el primero que es la demanda y que eso significa el mercado que vende, ¿de acuerdo? La oferta son las compras en el mercado, el delta apunta a un predominio de uno de los lados. Si el valor es positivo, el número de compras en el mercado es mayor. Si es negativo, el número de ventas en el mercado es mayor, ¿de acuerdo? Ahora, luego tenemos el delta barra volumen, como lo ves ahí, muestra el porcentaje que delta toma el volumen general de todas las operaciones, ¿sí? Este indicador realmente nos informa sobre el grado de predominio, perdón, en la actividad de uno o de un lado o del otro lado, ¿sí? Por ejemplo, vamos a suponer el valor del 100%, marca 100%, con el delta negativo, digamos que ni siquiera hubo compras activas en la barra esa, ¿sí? Ahora, la sesión delta que vos estás viendo ahí es la suma de todos los deltas desde el comienzo de una sesión de negociación. Luego tenemos sesión delta barra volumen, que eso lo que hace es mostrar el porcentaje que toma la sesión delta en el volumen general de la sesión. Toma todo el volumen de la sesión, ¿de acuerdo? Luego nos va a marcar ahí el indicador, ese indicador, ese rectángulo que vemos ahí lleno de números, es el volumen, fíjate que ahí dice volumen. Bueno, el volumen es el volumen acumulado por barra, en realidad vamos a poder ver el número de volumen negociado por cada barra. El volumen de sesión, que es el de abajo, nos va a mostrar el volumen acumulado del comienzo de una sesión de negociación. Luego tenemos el tiempo, que es el tiempo del comienzo de la formación de cada barra, ¿de acuerdo? Ahí no hay mucha ciencia. Ahora, ¿qué pasa? Si no necesitamos esta parte de la información, la podemos desactivar, ¿sí? Recordad que para nosotros poder visualizar toda esta información, tenemos que estar en modo de clúster, ¿sí? De huella, de footprint. Vamos a suponer, y ahora que vamos a tener en cuenta que la mayoría de las barras tienen valores de oferta 0 en el nivel alto y valores de demanda 0 en el nivel bajo, ¿sí? ¿Qué pasa? Esos clústeres, ¿qué pasa con esos 0? ¿Sí? Como te dije, mira, los valores de la oferta con ceros en los niveles altos y los valores de la demanda con 0 en los niveles bajos, como te lo estoy marcando ahí con la flechita. Además, fíjate, algunas barras no tienen valores 0 en los puntos extremos, ¿sí? Acá donde entra el tema del juego de la subasta, ¿sí? Fíjense en que aquí tenemos barras, ¿de acuerdo? Donde hay ceros al final de la barra, en los niveles inferiores, y tenemos 0 por los niveles superiores, ¿de acuerdo? Eso es lo que nosotros vamos a necesitar para guiarnos con el tema de la subasta inacabada. Las barras esas que tienen valores 0 de uno de los lados, en los puntos extremos, caracterizan una subasta terminada. Cuando tenemos un 0, eso es una subasta terminada. El movimiento al alza del precio tiene lugar cuando todos los periodos se toman al precio de venta y los pedidos se registran a los precios de oferta, ¿sí? Como regla general, no hay operaciones de oferta en el máximo de la vela y no hay operaciones de pedido en el mínimo de la vela. En el caso de que el nivel de precios extremo en una barra, que es una vela, contenga tantas compras como ventas, nos dice que la subasta no ha finalizado. Tal situación se llama subasta inacabada, cuyo signo es la disponibilidad de operaciones de oferta en el nivel alto o la disponibilidad de operaciones de compra en el nivel bajo de una vela, ¿sí? Ahora, ¿qué significa una subasta inacabada? Bueno, mira, una subasta inacabada significa que la disponibilidad de una subasta podría significar que el movimiento de precios aún no se ha agotado y existe una alta probabilidad de que el precio vuelva a este nivel pronto, ¿sí? Ahora, ¿cómo podemos nosotros encontrar una subasta inacabada en un gráfico? ¿De acuerdo? Te estarás preguntando. Bueno, mira, fíjate, el indicador de subasta inacabada que tenemos nosotros los que operamos con ATA, nos encuentra esos momentos en un gráfico automáticamente. Si este indicador se agrega a un gráfico, por ejemplo, todas las subastas sin terminar se van a marcar con líneas hasta que el precio vuelva nuevamente a tocar ese nivel, ¿sí? Cada línea de esa que vos ves ahí es una subasta que no se acabó, inacabada, ¿de acuerdo? Y lo que hacen es formar como soporte y resistencia. El indicador funciona en cualquier periodo de tiempo, ¿sí? Y en diferentes modos de visualización del gráfico. Podemos tenerlo en un gráfico vela o un gráfico de clúster. Pero sin embargo,
tengo que aclarar algo, que cuanto más largo sea el plazo, ¿sí? el time frame, menos subasta inacabada se van a mostrar en un gráfico, ¿sí? Porque van a tardar más en cerrarse. Ahora, nosotros lo podemos configurar a ese indicador, ¿sí? En la plataforma ATAS muy fácilmente. El indicador en ATAS se llama Unifish Auction, se llama, ¿de acuerdo? Y después te voy a mostrar a configurarlo muy bien. El indicador tiene una configuración muy simple en realidad, y el filtro de volumen establece los tamaños de las solicitudes y ofertas superados, en el cual mostrará el indicador en el gráfico, ¿sí? Ahora, además, la solicitud se muestra solo para el máximo de la barra y la oferta se muestra solo para el mínimo, ¿sí? Un cambio en el valor del filtro permite determinar la fuerza de uno u otro punto extremo. O sea, eso lo que va a determinar es un grosor y color de la línea mostrada, para que te des una idea. Ahora, vamos a ver qué te parece si vemos medio un ejemplo de las estrategias comerciales en el uso de la subasta inacabada. Cómo nosotros podemos implementar una estrategia y operar con este método, ¿sí? Fíjate, mira, analicemos cómo generar dinero en subasta sin terminar. Si monitoreamos el indicador y el precio en diferentes mercados, podemos observar que, número 1, el precio vuelve a los niveles donde no se terminó la subasta. Y número 2, estos niveles podrían servir como línea de soporte y resistencia. Es muy simple, ¿sí? Fíjate que el precio, cada vez que no logra cerrar una subasta, el precio vuelve nuevamente a tratar de cerrar esa subasta. Y actúan, como te dije antes, como soporte y resistencia. Pero con soporte y resistencia yo te diría que son un poco más relevantes, o sea, nos dan más seguridad. Pero te tengo que decir algo, sin embargo no existe una garantía al 100%, ¿sí? Y no podría haberla, de que el precio definitivamente vuelva a los niveles para finalizar la subasta. Las subastas inacabadas podrían dejarse sin probar durante los movimientos de tendencia largo. Si nosotros tenemos una tendencia muy larga, va a tardar en el precio en ir a cerrar esa subasta, así que no hay que fiarse al 100%, hay que mantener un contexto mucho más amplio, como te lo digo siempre. Ahora, fíjate el gráfico que te voy a mostrar a continuación. El indicador de subasta inacabada podría usarse como confirmación para un mayor movimiento de tendencia en una combinación de la estrategia de la tendencia. Uno debería esperar que el precio continúe su movimiento hacia la tendencia principal y que después el precio se fije por encima o por debajo de la subasta inacabada. Fíjate, ahí estamos viendo, no sé si esa línea quedó medio ahí, esta línea que vemos aquí, son algunas subastas inacabadas, ¿sí? Y que no se han podido probar en un largo periodo de tiempo, porque acá estamos en un gráfico horario y fíjate que le ha llevado muchísimo tiempo hasta que todavía no llegó a volver a retestear esa zona, ¿sí? Que es la zona de aquí abajo. O sea, cuanta más alta sea la temporalidad, más el indicador va a tardar o el precio va a tardar en ir a buscar nuevamente esos niveles. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, mira, te voy a mostrar este gráfico donde las marcas las marcas esas que tenemos ahí vistas que nos marca es una continuación del movimiento en tendencia, ¿sí? Fíjate que el mercado ahí claramente se puede ver que está en tendencia alcista. Entonces, la primer subasta inacabada que tenemos de este lado la marca aquí y todavía no la ha cerrado, como vemos, ¿sí? Claro, el problema es que, ¿por qué no la ha cerrado? Como te dije antes, por la temporalidad, ¿de acuerdo? Cuanto más alta sea la temporalidad del que usemos, más el precio va a tardar en volver. Ahora, es muy importante ver quién tiene la ventaja en un momento determinado cuando se utiliza en estrategia a corto plazo, amigo. Supongamos que el precio bajó durante algún tiempo y el indicador envió una señal sobre la aparición de una subasta inacabada en un momento determinado, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Nosotros tenemos que analizarlo también en modo de clúster para saber qué es lo que está pasando ahí adentro, ¿sí? Fíjate cómo cambia acá cuando nosotros podemos verlo en modo de clúster. Ahí fíjate que tenemos el punto de cambio donde los vendedores cumplieron con el precio de apoyo y por parte de los compradores fue dado, ¿sí? Fíjate, aquí tenemos que las subastas siguen activas y el precio se empieza a girar. Ahora, la situación en este ejemplo que te estoy mostrando nos dice que los vendedores se retiran y los compradores comienzan su avance. El gráfico de clúster muestra en este ejemplo que los volúmenes de venta se secan en el punto de aparición de la subasta inacabada y el precio se invierte en la dirección opuesta. Fíjate que en la vela esa bajista enorme que tenemos ahí aparece un 0, ¿sí? Y luego el precio se gira y empieza a subir. Ahora, en resumen, amigo, lo que estamos viendo ahora, ¿sí? Que fue algo que te quise explicar de qué se trataba esto de la subasta. En este webinar lo que hemos considerado fueron algunas situaciones relacionadas con la formación de una subasta inacabada.
La identificación de tales situaciones nos va a ayudar a prever la acción futura del precio. Pero, sin embargo, hay una matiz, amigo. Difícilmente podemos considerar la subasta inacabada en un instrumento independiente, ¿sí? No es suficiente para tomar una decisión. Es necesario comprender cuándo utilizar este indicador, que los siguientes factores ejercen el interés principal sobre el precio. Por ejemplo, datos fundamentales, dirección de la tendencia, volumen acumulado, comportamiento de los principales de los participantes y del mercado y otros, y por eso utilizamos la subasta inacabada en un contexto general del mercado o en relación con niveles importantes desde los cuales deseamos abrir nuestras posiciones, y dejemos que la oportunidad que esté de nuestro lado, digamos, ¿sí? No es que vamos porque tengamos ahí un indicador ¡pac!, que nos pinte una subasta inacabada, si nosotros nos mandemos de cabeza, como te lo digo siempre, y entremos con nuestra operación. No, siempre hay que tener un contexto general, mirarlo, ver qué pasa con los volúmenes internos por los clústeres, ¿sí? O ver qué pasa con el volumen en ciertos niveles, si esa subasta se está dando sobre algún soporte o alguna resistencia importante, relevante. Entonces eso va a ser la clave para que nosotros podamos utilizar más precisamente el indicador este que tenemos en ATA, ¿sí? Ahora, fíjate, pasemos a un gráfico. El mercado está cerrado porque el fin de semana todavía no ha abierto. Y tenemos aquí el Nasdaq, por ejemplo, ¿sí? Nosotros ahora estamos en velas japonesas comunes, ¿sí? Nosotros, para poder ver esto que te expliqué, es muy simple. Lo que tenemos que hacer es, número uno, pasar el gráfico a modo de clúster, ¿sí? O de FODPRI. Entonces ahora lo que vamos a hacer, vamos a pasarlo en modo de clúster. Nos vamos a venir aquí y nos vamos a ir a clúster, ¿de acuerdo? Automáticamente lo que vamos a tener va a ser esto. Ahora, para poder tener más claridad en esto, lo que debemos hacer nosotros es pasar esto a bit por as, ¿sí? Venimos aquí, bueno, y en este momento está marcado bit por as. Si no llegara a estar, solamente con venir a la zona esta, seleccionamos aquí bit por as. Yo elijo muchas veces bit por as por volumen, ¿sí? Volumen profile. Lo ponemos así y automáticamente ya tenemos esta parte que nos va a marcar, ¿sí? Ahora bien, como segunda parte, lo que debemos hacer es agregar el indicador donde nos va a marcar las subastas inacabadas. Así que venimos aquí a la parte de indicator y nos vamos a poner a buscar el indicador. El indicador en ATA se llama UNIF. A ver si toma. No sé por qué está tan lento hoy. Bueno, a ver. Aquí lo tenemos. Le hacemos doble clic. Y luego ese indicador, por cada mercado, nosotros lo que deberíamos hacer es configurar esos niveles, ¿sí? Por ahora lo vamos a dejar en modo predeterminado, como viene ya seleccionado. Pero se podría ajustar para buscar niveles un poco más importantes, ¿sí? Y no que nos esté trazando toda la subasta del mercado. Aquí el gráfico está en 5 minutos. Fíjense, estamos en el activo del Nasdaq. El mercado, como les dije, no abrió. Y fíjense que aquí tenemos una subasta inacabada que fue buscada por este nivel y la ha roto, ¿sí? Ven cómo ha cerrado ese ciclo. Ahora las siguientes subastas que tenemos por debajo están dadas en este nivel, que no ha sido cerrado todavía, y que es el 8127, aproximadamente 8126, 28, perdón. La siguiente subasta inacabada que tenemos es la de aquí abajo, ¿de acuerdo? En el 8114.75. Estos son los niveles que nosotros deberíamos esperar que el mercado venga a retestear. Si nos damos cuenta, está funcionando como soporte y resistencia. Y realmente funcionan muy bien para una operativa si queremos guiarnos con esto. Yo lo utilizo a menudo y, como le digo, lo analizo en un contexto global. No solamente hago mi entrada en base a la subasta inacabada. Ahora vamos a agregar el clúster Stactic, algo así. No me salió ahí. Para poder complementar y ver esos deltas, ¿sí? El clúster Stactic, aquí hacemos doble clic. Y aquí podemos ver que lo estamos viendo. Nosotros podemos borrar lo que queramos, les recuerdo, si queremos sacar el tiempo lo sacamos y dejamos solamente as por bit, delta y volumen, sí, pero ahora con el propósito educativo lo vamos a dejar todo entero. Entonces, para poder ver esto, nosotros lo que tenemos que hacer es pasar
a ver las barras en clúster. Ampliamos de los ejes. Cuanto más ampliemos, ¿sí? nos va a empezar a mostrar los números internos por cada barra o por cada vela de esa negociación. Como les dije anteriormente. Tenemos el as, tenemos el bit, tenemos el delta, el volumen delta, la sesión delta. Cada información de esa nosotros la podemos comparar con lo que está pasando cuando aparece una subasta inacabada, ¿de acuerdo? Entonces nos va a servir como de guía para poder ver internamente con una lupa qué pasa en esos niveles cuando no son cerrados, ¿sí? Y dónde aparecen esos ceros, donde la subasta o donde se secó, ¿sí? Fíjense en aquí, podemos ver que tenemos ceros por arriba del lado de las ventas. Se me amplió mucho. Aquí vemos que aparecen ya ceros. Recuerden que el mercado ahora va a abrir, así que no podemos tener nada muy claro. Fíjense en cómo las ventas aquí se empiezan a secar, 0, 0, ¿sí? Se empiezan a ver esos ceros donde nosotros tenemos que prestar atención. El mercado, por ende, empieza a reaccionar un poco hacia el alza y aquí se empieza a secar nuevamente, empiezan a aparecer 0 y aquí se seca más todavía. Así que hay que tener un contexto y ver qué es lo que va a pasar ahora, cuando el mercado abra, y ver si va a ir a cerrar esta subasta inacabada que tenemos por abajo de los niveles. Bueno, amigo, como te digo siempre, si vos querés ver todo esto acá en tiempo real, ¿sí? Cómo lo operamos, no te queda lo que te tienes que hacer, no es muy complicado, es simplemente entrar a los likes que hacemos a menudo por el canal y ahí vas a poder ver cómo operamos con estos sistemas. Y acordate que si estás interesado en aprender sobre Order Flow, lo único que tenés que hacer es suscribirte al canal, ver los webinars que vamos subiendo, que son de contenido gratuito, y si querés profundizar y ser más profesional, te puedo anotar a uno de los cursos, ¿sí? para que empieces a pertenecer a este mundo del Order Flow y tener mucho más acierto en tus entradas. Te dejo un saludo grande y buen trading para esta semana. Nos estamos viendo pronto, amigo. Adiós, saludos.